Gloria a Dios. A Él sea la gloria, amén. A Él sea la honra. ¿Cuántos creen que su presencia está aquí en este lugar? Yo quiero que levantes tu mano allí y dile: gracias, Señor, porque me tienes aquí en esta mañana, porque tu presencia está aquí en este lugar, porque puedo adorarte, porque aquí estoy, Señor, con vida, porque todavía puedo respirar, porque tu misericordia ha sido grande para mí. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque tú harás cosas grandes en mi vida. Eres tú quien lo haces, Dios. Gracias, Señor, porque aquí estamos delante de ti, Padre amado. Tu pueblo está delante de tu presencia, Señor. Los cielos están abiertos en esta mañana. Oh, tu presencia está aquí en este lugar, Dios. Tú te paseas en esta mañana, Señor. Tu gloria, Señor, está sobre tu pueblo en este día. Oh, te adoramos. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor, y exaltamos tu glorioso nombre. Tú eres el invitado especial en esta mañana, Dios. Por eso, Señor, te damos un fuerte aplauso. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Quiero hacer un breve resumen de lo que hablábamos ayer. Esta conferencia tiene un lema y es: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Amén. Y quiero hacer ese pequeño resumen. Y hablábamos acerca de que desde los orígenes, desde los comienzos, Dios siempre ha querido tener una intimidad con el hombre. Siempre ha querido tener una cercanía. Que el hombre siempre esté delante de Dios, en su presencia. Y hablábamos acerca de los comienzos de las escrituras, que cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto al aire del día, y que ellos escuchaban esa voz y que ellos tenían ese acceso a la presencia de Dios, y que ellos siempre estaban allí, pero que por causa de la desobediencia fueron sacados de su presencia, fueron sacados del huerto del Edén, y cambió la vida del ser humano. Y decíamos de que a través de la historia, a través de las escrituras, Dios en su infinita misericordia nunca ha dejado de hablarle a su pueblo, porque Él, a través de las escrituras, encontramos que empezó a llamar a hombres y a personas que estuvieran dispuestos, que tuvieran un corazón dado para Él, que dijeran: aquí estoy, Señor. Y empezó a llamar a muchos hombres que caminaron con Él. Y Dios empezó a hablarles acerca de un pueblo que fuera apartado para Él, de un pueblo santo, que se mantuviera en su presencia, que guardara sus estatutos, sus mandamientos. Y a través de la historia, a través de las escrituras, encontramos de que Dios nunca ha dejado de hablarle al pueblo sus mandamientos, de que Dios nunca nos ha dejado de pronto apartado por allá, sin decirnos, sin recordarnos. Y a través de las escrituras encontramos que Dios empezó a levantar a estos hombres llamados por Dios, hombres que se guardaron para Él, para transmitir el mensaje, para recordarnos de que Él es Dios. Amén. De que Él es Dios y que Él nos exige obediencia, que Él nos exige santidad, porque Dios es santo. Amén. Y decía que el versículo central de toda la Biblia es santidad, porque aún desde Génesis hasta Apocalipsis Dios nos habla de santidad. Amén. Dios nos habla de despojarnos de muchas cosas. Dios nos habla de apartarnos de tanta cosa, de inmundicia. ¿Por qué Dios habla esto? Porque somos un pueblo escogido.
porque somos un pueblo llamados a estar en su presencia. Y que decía que cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, Dios se aparta de nosotros. Porque las iniquidades, dice Isaías, han hecho división entre Dios y su pueblo. Entonces cuando hay pecado, cuando hay maldad, no hay presencia de Dios. Y algo que decía es que presencia es vivencia. Porque no solamente es entrar tú en ayuno, entrar tú en oración, sino poner por obra la palabra de Dios. Amén. Eso es vivencia. Vivir lo que está escrito. Vivir lo establecido por Dios. Y entonces, estudiando todo este tema, he visto a través de la palabra estos hombres que Dios escogió. Tal es el caso de estos profetas, Jeremías, Isaías y todos estos hombres que fueron llamados por Dios, que fueron hombres que los controlaba la palabra de Dios. No era otra palabra, los gobernaba la palabra de Dios. Eran hombres que se guardaban para Él. Eran hombres que se mantenían en su presencia. Eran hombres que eran una misma mente con Dios. Eran hombres que conocían la voz de Dios. Eran hombres que se mantenían en el objetivo. No estaban distraídos. No estaban viendo otra cosa. No estaban llenos de otra cosa, sino que se mantenían en su presencia, oyendo qué se le decía, qué se le hablaba. Y que estos hombres que Dios levantó, Dios los envió a los reyes. Eran hombres que Dios levantó y los envió a los reyes. Eran consejeros de la corte, decía ayer, consejeros de la corte, guardianes políticos. Eran hombres que tenían una autoridad poderosa de Dios, una autoridad divina. Y quiero entrar, decía ayer que tengo dos versículos centrales, que fue Génesis y Jeremías, que vamos a entrar en el libro de Jeremías en esta mañana, capítulo 23, que es uno de los versículos, uno de los capítulos centrales. Vamos a entrar en Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. ¿Lo tienen allí? Vamos a leer Jeremías capítulo 23. Yo quiero leer del versículo 9 hasta el versículo 22. Amén. Jeremías 23, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: denunciación de los falsos profetas. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Óigase bien lo que dice Jeremías. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal. E hicieron errar a mi pueblo de Israel. A mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas.
Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y a su nombre. Una de las cosas que he venido diciendo y que siempre he dicho aún en otras conferencias, que el mensaje central del profeta es siempre llevar a un pueblo a Dios. Es siempre enseñarle al pueblo la condición en que se encuentra. Amén. Esta experiencia de estar en comunión íntima con Dios y de conocer su mente en secreto, óigase bien, es la que está en el fondo de las palabras que describen a través de las escrituras al profeta. A través de las escrituras en el Antiguo Testamento hablamos de profeta y de vidente. El profeta, como muchas veces lo he dicho, significa llamado por Dios. Tiene una tarea, y es de proclamar el mensaje de Dios a los hombres. Es darles dirección. Es guiarlos a Dios, no alejarlos de Dios, no apartarlos de Dios. El profeta siempre está llevando el pueblo hacia Dios, y siempre les está mostrando su condición, siempre les está mostrando en la situación en que están. Si hay una palabra de arrepentimiento, el profeta tiene el deber de hablar una palabra de arrepentimiento. El llamado de Dios no es una invitación, óigase bien. Estos hombres fueron llamados por Dios, y el llamado de Dios no es una invitación. Y sabe que cuando a usted o a mí me invitan a alguna parte, a mí me da igual si yo voy o no voy, sí o no. Pero el llamado de Dios no es así. El llamado de Dios es un nombramiento. Estos profetas fueron llamados, ya sea profeta, sea maestro, sea pastor, sea evangelista, sea cualquiera de los ministerios. No son una invitación, son un nombramiento. Esto no es la opción de que si yo quiero o no quiero. Esto es un nombramiento que Dios te hace tanto a ti como a mí. Dios le dijo a Jeremías: desde antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Te nombré, te di un cargo. Y muchos quisieron rehusar, muchos quisieron salir de eso, ¿verdad? Pero no se puede. Porque es un cargo poderoso de parte de Dios. Y si a los que nombran allá en la República, nombran ministros, nombran alcaldes, nombran secretarios, qué sé yo, tantos cargos, no rehusan, y que para ellos es un privilegio, ¿cuánto más para nosotros, hermanos? Que esto es para vida eterna, y esto es en el reino celestial. El llamado que Dios te ha hecho a ti y el llamado que Dios me ha hecho a mí debe ser para nosotros un grande privilegio, porque eso no te lo dio hombre en esta tierra. Eso no te lo dio hombre en esta tierra. Por eso debemos sentirnos. ¿Sabe que yo siempre le he dicho al Señor: Señor, gracias, porque me tuviste por digna de llamarme al ministerio? No lo merecíamos, hermano, pero Dios se plació en escogernos y llamarnos y decir: ven, fulano, ven para acá, yo te nombro. Hoy te nombro como profeta, hoy te nombro como maestro, hoy te nombro como pastor, hoy te nombro como evangelista, hoy te nombro con este cargo.
para nosotros debe ser ese grande privilegio, porque es Dios quien lo hace. Amén. Y encontramos un versículo en Amós 7:15, donde Dios llama a Amós y le dice que Dios lo tomó. Dios lo tomó, Dios lo llamó, lo tomó. Así como tomó a Amós, tomó también a todos estos hombres y nos toma a nosotros para este tiempo. Amén. Nos toma a nosotros para este tiempo. Decía que el profeta es para guiar a un pueblo a Dios. Dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Siempre debe haber una palabra. Hay muchos líderes en el pueblo de Dios que no comparten que haya profetas en medio de la iglesia. Es uno de los ministerios que Dios ha establecido dentro de Efesios capítulo 4 versículo 11. No podemos aislar ese ministerio de la iglesia, como muchos también critican el del apóstol. No podemos aislar esos ministerios de la iglesia, porque son 5 ministerios que Dios establece para la iglesia. Y si el pastor que está dentro de una obra o frente de una obra no tiene en cuenta estos 5 ministerios y pone a fluir 2, la iglesia está coja. Está coja porque se necesitan que fluyan los 5 ministerios. Se necesitan que los 5 ministerios empiecen a moverse dentro de la congregación, porque Dios los establece para edificación del cuerpo de Cristo, para preparar a los santos. Amén. Entonces, una de las palabras es profeta y la otra vidente. El vidente significa el que ve. Óigase bien, que dentro de eso se desarrolla el profeta. La otra palabra se traduce como vidente, que significa el que ve. Estas palabras aluden al hecho, óigase bien, de que por inspiración de Dios los profetas tienen una capacidad, óigase bien, tienen una capacidad totalmente única de ver, tanto en los asuntos de los hombres como en la mente de Dios. El profeta tiene una capacidad de ver más allá. Eso es un don de Dios. Eso es un don de Dios. Dice que tiene la capacidad totalmente única de ver tanto en los asuntos de los hombres como en la mente de Dios. Siempre está viendo dónde Dios se está moviendo. Siempre está viendo qué es lo que Dios quiere hacer. Siempre está viendo qué está pasando en el pueblo. Siempre está ahí el profeta conectado con Dios. Y entramos entonces a Jeremías, en el pasaje que acabamos de leer. ¿Qué era lo que estaba pasando? Decía ayer que Israel muchas veces se desviaba de los planes de Dios, muchas veces se desviaba de los mandamientos, muchas veces se desviaba de las ordenanzas de Dios. Y en el tiempo de Jeremías, Dios levanta a Jeremías para esa época. ¿Sabes que Dios levanta a hombres de Dios y a mujeres para el momento preciso, para su tiempo preciso? Porque es que muchas veces queremos correr primero que Dios, y no es así. Dios levanta a hombres y mujeres exactamente para el tiempo que se necesita que sean levantados. Y Dios levanta a Jeremías para esa época como profeta de Dios. ¿Por qué? Porque estaba pasando una situación impresionante. Encontramos en este pasaje que acabamos de leer que había... Mira cómo Jeremías toma esto, lo que estaba viendo. Dice: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. ¿Sabes qué? El profeta tiene que tener ese fuego por dentro por las cosas santas. Ese fuego por dentro porque se viva la palabra de Dios. Debe identificarse con el corazón de Dios. Y Jeremías decía: mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. ¿Y sabe por qué estaba Jeremías así? Dice más adelante en el verso 11: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová.
Había una desobediencia terrible, tanto en el profeta como en el sacerdote. Había maldad, había impiedad. Dicen los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal. Óigase bien, Baal. Ustedes saben quién era Baal. Más adelante les voy a decir quién era Baal. Era un ídolo que Israel adoraba. Hicieron errar a mi pueblo de Israel. Óigase bien, hicieron errar a mi pueblo. He visto en ellos torpezas. Cometían adulterios. Mira lo que hacían, cometían adulterios. Andaban en mentiras. Fortalecían la mano de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Mira la condición en que estaban estos profetas y los sacerdotes. No había quien dijera esto está malo. No había quien dijera arrepiéntete. No había quien dijera a Dios no le agrada eso. No había quien dijera apártate de este camino, sino que fortalecían la mano de los malos. Había adulterios, andaban en mentiras. Y dice que no hablaban dirección de Dios, no hablaban arrepentimiento, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Dios mío, con razón Jeremías estaba así, viendo todo este desastre, toda esta porquería, hermano. Porque eso a Dios le da asco, ver una condición de un pueblo de esta manera. Y no estamos lejos de eso. No estamos lejos de eso porque para este tiempo todo esto se está viviendo. No estamos lejos de eso porque aún los apóstoles dijeron para los últimos tiempos vendrán falsos profetas, falsos maestros, que engañarán, que darán palabras lisonjeras, palabras suaves. No estamos lejos de eso porque hay profetas que se han levantado en estos tiempos hablando toda clase de porquería. Y no hay palabra de Dios por ningún lado. No estamos lejos de eso porque hay hombres que dicen hablar de parte de Dios. Y llega una persona a él. Y esa vida de la persona es un caos. Hay adulterio, hay mentira. Entonces el profeta empieza a suavizarlo. No te preocupes. Dios te va a bendecir. Dios te va a dar una casa. Dios te va a llevar a las alturas. Y empieza a darle esa palabra suave. Y hay muchos profetas que han salido por el mundo en esta condición. Porque quieren fama, quieren dinero, quieren que los reconozcan como profeta. Pero no le dicen a esa persona, tú estás andando mal, tú tienes que volverte a Dios, tú tienes que santificarte, tú tienes que dejar la fornicación, tú tienes que dejar la mentira, tú tienes que dejar de estar con la peleadera, tú tienes que dejar de estar tratando mal a tus hijos, tú tienes que dejar las injusticias que tú estás cometiendo. No le dice eso porque a ese profeta no le conviene. Y hay muchos así en estos momentos. Pastores que no hablan a las iglesias y les habla de pecado. Hay muchas iglesias que hay en alrededor del mundo y que no dicen, no saben si esto es malo o esto es bueno. Porque hay pastores que solamente dan un mensaje que le agrade al pueblo y tienen la iglesia hecho un desastre, ministrando gente homosexual, ministrando gente lesbiana. No digo que los homosexuales y los lesbianos los estoy discriminando. Ellos son almas por las cuales Jesucristo derramó su sangre preciosa para que ellos lleguen a los pies de Cristo. Y Dios los ama, pero hay que mostrarles las condiciones en que están. Y mucha gente los tienen ministrando acá en el altar. Muchos pastores, y hay gente que pastores tienen ministrando que son drogadictos y están tocando la guitarra alabando a Dios y que ha hecho desastre. Yo conocí una iglesia allá, creo que fue en Medellín, donde el que estaba ministrando la guitarra era un muchacho que era problemas de drogadicción.
no había salido de eso, sino que seguía con su problema. Y ese mismo muchacho le había quitado la mujer al que tocaba el piano. Y el que tocaba el piano le había quitado la mujer a él. Y todo eso estaba encima del altar. Dios está cansado de todo eso. Por eso en estos tiempos Dios va a despertar a los verdaderos profetas. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios va a despertar en estos últimos tiempos a los verdaderos profetas. Que hablen de parte de Jehová. Que puedan decir: esto no está bien. Dios te manda que te vuelvas a Él. Y eso, hermano, en esta mañana te digo que cuando Dios empieza a levantar a estos hombres, oiga, tenemos que estar conscientes de que si es necesario que nos vuelen la cabeza, nos toca volarnos la cabeza. Entonces, en esta última generación, cuando Dios restaura el ministerio profético, porque es que anteriormente, hace unos 35 años atrás, no se hablaba de profecía. Pero cuando Dios empieza a levantar, a restaurar el ministerio profético, muchas veces cuando Dios empieza a restaurar los dones, ministerios o cosas así que se han dejado, entonces muchos se llevan a los extremos, o el otro es más liberal. Entonces hay dos caminos. Muy extremista y muy liberal. Entonces, ¿qué pasa en estos tiempos? Que hay muchos que son muy liberales, que hablan, todo es liviano. Dios te va a bendecir y está en una vida desastrosa. Y el otro que es extremista empieza a cortarle la cabeza a todo el mundo en todo momento. Cortarle la cabeza en todo momento. Tenemos que centrarnos en medio de las dos cosas. Amén. Entonces, ¿qué estaba pasando? Esto estaba pasando en Israel. Y es lo que está pasando en estos tiempos. Es lo que estamos viendo, hermano. Por eso el profeta, óigase bien, estos profetas profetizaban mentiras. Mira lo que dice. Dice en el verso 16: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Óigase bien, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y me llama mucho la atención el versículo 17, dice: dicen atrevidamente a los que me irritan. Óigase bien, dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo: paz tendréis. ¿Cuánta gente no está irritando a Dios con sus acciones? ¿Cuánta gente no está irritando a Dios con su mala manera de vivir? ¿Cuánta gente no está irritando a Dios? Y estoy hablando del pueblo de Dios. No estoy hablando allá afuera, porque los que están allá afuera no conocen a Dios. Estoy hablando de acá, de la iglesia de Cristo. ¿Cuánta gente no están dando mal delante de Dios? Y tienen a Dios irritado. Y entonces vengo yo como profeta: no te preocupes, Dios está contigo. Hay paz para tu vida. Hay paz para tu casa. ¿Será que eso viene de parte de Dios? Ay, Dios no está hablando, hermano. Ay, Dios no está hablando. Dios no es bruto. Dios no es ignorante. A Dios le interesa es que un alma se vuelva a Él. A Dios le interesa que un alma vuelva a su presencia. Eso es lo que a Dios le interesa. A Dios le interesa un pueblo que se guarde para Él y que ande en integridad. Eso es lo primordial de Dios en nuestra vida. Bien lo dijo allá Deuteronomio: si andares y oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, y guardares sus preceptos, sus caminos, entonces todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que a Dios le interesa es nuestra relación con Él. Es nuestra relación con Él. Y entonces se levanta una ola de profetas en estos tiempos, llenos de adulterio, llenos de fornicación,
llenos de mentira, de engaño para engañar al pueblo, y que hablan con esa piedad. Yo me tropecé con uno por allá. Estábamos delante de un director de un hospital. Yo lo dejé que hablara primero él, y empieza a hablarle con esa dulzura. Y así hay muchos, así andan muchos. Y son personas que les gusta, míreme, que le den dinero. Son personas que les gusta dirigir la vida de las otras personas, controlarlas, son controladores. Son controladores. Y se acerca una mujer a mí y me dice, no, lo que pasa es que el profeta, ese profeta que estaba allí, me dijo de que no viva más aquí en este pueblo, sino que me vaya para otra ciudad. ¿Cómo así? ¿Sí? Y yo dije, bueno, mira, ve qué va a hacer, porque los profetas no somos para controlar a la gente en lo que debe de hacer, porque hay muchos profetas que controlan. No, tú tienes que hacer esto, deja esto, vende esto, haz esto. Como decía el apóstol, cuando llega una palabra a mi vida es porque ya Dios la tiene acá en mi corazón. Es porque ya Dios me está desde hace rato dirigiéndome. Amén. Entonces estos profetas estaban en esta condición. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Óigase bien, le dicen, no va a venir mal sobre ustedes. Y sabe que los profetas que encuentro en las escrituras siempre estaban señalando la condición en que estaba el pueblo, la condición en que estaban los reyes. Y estos no, estos todo lo tenían chévere, sabroso, no estaba pasando nada, todo livianamente. Y era una condición impresionante que estaba viviendo Israel en esa época. Pero entonces dice Jeremías, en el versículo 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. Todos los profetas estaban mal. Los sacerdotes estaban mal, el pueblo estaba mal. Entonces encontramos este versículo que dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Se requiere de nosotros estar en el secreto con Dios. Se requiere de que un pueblo esté en el secreto con Dios. Porque muchas veces hay engaño en nuestras vidas y muchos nos engañan porque no estamos en el secreto con Dios. ¿Y sabes qué encontramos nosotros en el secreto de Dios? Dos cosas poderosas aquí. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio. Muchas veces somos torpes y no vemos, porque no estamos en el secreto con Dios. Y entonces nos tropezamos con cuanta cosa. Hacemos cuantos negocios y nos salen mal. Tomamos decisiones malas. Hacemos, mejor dicho, porque no estamos en el secreto de Dios para poder ver. Dice, y vio. ¿Sabe que cuando nosotros estamos en intimidad con Dios vemos? Vemos. Estos hombres que Dios levantó veían con sus ojos espirituales lo que se venía. Veían en el mundo espiritual. La iglesia está llamada para andar en el mundo espiritual, no a andar terrenalmente. Los que Dios nos ha llamado, los que hemos sido nombrados por Dios, estamos llamados para andar en el espíritu y no en la carne.
Estamos llamados para andar en lo sobrenatural. Estamos llamados para poder ver en el mundo espiritual. Pero estamos tan llenos de tantas cosas terrenales en esta tierra que no podemos ver. No podemos ver. Se necesita que nosotros veamos. Dice que, ¿y quién vio y oyó? Oyó. Necesitamos tener una relación íntima con Dios para poder ver y oír. Estos hombres de Dios veían y oían lo que se les decía. Recuerde allá Habacuc, dice que voy a subir a la torre, voy a estar allí firme, a ver qué se me dirá con respecto a lo que yo he puesto delante de Dios. Voy a estar pendiente a ver qué me dice el Señor. Voy a estar pendiente a ver qué veo, a ver qué oigo de parte de Dios. Pero estamos en un tiempo donde estamos viendo son otras cosas, donde estamos oyendo son otras cosas. Dios quiere que nos enderecemos para poder ver y oír de parte de Él. Amén. Entonces dice Jeremías, porque ¿quién vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Nadie en ese tiempo estuvo atento a la voz de Dios. Cada quien hacía lo que le daba la gana. Todos estaban mal, en una condición pecaminosa. Había separación entre Dios y ellos. Porque cuando se está en una condición de ese, hermano, no podemos ni ver ni oír. Porque Dios está, ¿qué? Irritado. Y dice el verso 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Y qué sabroso es, ¿verdad? Correr y decir, he aquí Jehová te dice, he aquí el Señor te manda a decir esto. Hermano, ven, yo vengo a ti para ver qué me dice el Señor. Hermano, ay, qué cosa tan linda. Estos profetas corrían. Dice, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y dice el verso 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, pero si ellos hubiesen estado en mi presencia, delante de mí, andando íntegramente, obedeciendo mis leyes, obedeciendo mis ordenanzas, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y es triste, hermano, que en estos tiempos hay mucha palabra, pero no hay corrección. Hay mucha palabra, pero no hay corrección, no hay dirección. Yo recuerdo que un pastor me decía una vez, pastora, imagínese que llegó un personaje a mí y me dijo, pastor, yo siempre vengo aquí donde usted porque usted siempre me dice la verdad. Y yo voy a otros pastores y no me dicen, yo quiero que me digan la verdad. Tenía sed el hombre, a que lo corrigieran, a que le dieran dirección. Y hay mucha gente que anda buscando que se le diga una palabra que los enderece, que se le diga una palabra que los encamine para estar delante de Dios. Amén. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Oiga lo que dice. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Porque eso es lo central, hermano, en un mensaje. Yo soy muy poco de ver predicaciones por las redes sociales. Pero yo muchas veces detallo eso en un mensaje, en las pocas veces que he visto un mensaje de un pastor o de un predicador. Miro a ver si el hombre tiene esto, si tiene dirección de hablar, de encaminar a un pueblo
a una vida que agrada a Dios. Porque muchas veces damos mensajes y mensajes y mensajes y no le hablamos al pueblo. Tienes que dejar esto, tienes que volverte a Dios, tienes que, mensajes que están en las Escrituras y que muchas veces las apartamos por allá y no le hablamos al pueblo. Entonces, hermano, estar en el secreto con Dios es estar en la mente unido con Dios, es estar en esa comunión. Y en las Escrituras vemos dos grandes profetas de Dios, que es el profeta Elías y el profeta Eliseo. Vemos estos dos grandes profetas, no quiere decir que los otros también son también, pero estos dos hombres, solamente veo en ellos que expresaron estas palabras: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y quiero que vayamos allá en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Ya lo tienen allí? Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice allí: Elías, la primera vez, óigase bien, que Elías hace aparición en la escena. Elías predice la sequía. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Yo no sé, yo quiero que le dé un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Vive Jehová, Rey Acab, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios levanta a este hombre para ese tiempo, en el tiempo del rey Acab. ¿Qué estaba pasando con el rey Acab? Era un rey malvado, dice que fue el peor de los reyes, que hizo lo malo más que todos los reyes. El rey Acab reinando sobre Israel. Un hombre malvado. Esposa Jezabel, hija del rey de los Sidonios. Un pueblo pagano, un pueblo idólatra. Una mujer malvada, depravada. Una mujer, Dios mío, terrible. Y que este rey se dejaba seducir de su esposa y comenzó a dejar que se infiltrara la idolatría en Israel, adorando al dios Baal, porque ese era el dios de los sidonios. Empezó a dejar que se infiltrara la idolatría en Israel. Tanto es así que este rey Acab levantó el templo a Baal, porque este rey se corrompió tremendamente y empezaron a adorar a Baal. ¿Y quién era Baal? Lo tenían como el dios de los fenómenos atmosféricos, el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de las cosechas. Adoraban a este dios sobre Israel y Israel se comenzó a ir tras de Baal. Y cuando entra Elías en la escena, entra el profeta Elías. No me dice Elías de qué familia viene, quiénes son sus padres, no dice nada. Si tiene hijo o no tiene hijo. Solamente dice que era de Tisbé. Elías Tisbita era de Tisbé.
Pero ¿sabe qué es lo que me llama poderosamente la atención? Que las escrituras lo entran con un calificativo tan poderoso que se había ganado Elías delante de Dios. Porque desde que la escritura lo plasma diciendo estas palabras, era porque era un profeta que se mantenía en la presencia de Dios. Era porque era un profeta lleno del conocimiento de Dios. Era porque era un profeta que venía trayendo una historial con Dios, una vida íntima con Dios. Y entonces llega en el capítulo 17, versículo 1, y dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, óigase bien, dijo al rey Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Se presentó ante el rey y le dijo: sepas, Acab, que estoy tan seguro que Dios es real. Oiga lo que le estoy parafraseando en esta palabra: vive Jehová en cuya presencia estoy. Se presentó ante Acab y le dijo: vive Jehová, estoy tan seguro que Dios es poderoso, que Dios es real, que Dios es sobre todas las cosas, aún sobre ese ídolo Baal. Porque recuerden que Baal lo tenían como el Dios de los fenómenos atmosféricos. Vive Jehová. Acab, te quiero decir que Dios es tan real, tan poderoso, aún sobre tus dioses, y en cuya presencia yo estoy siempre, que no habrá lluvia por estos 3 años y medio, sino por mi palabra, y a su nombre sea la gloria. Estaba dándole a entender, oiga lo que le voy a decir, Elías estaba dándole a entender a Acab, aún siendo el rey, de que no era el ídolo que tenía el que daba la lluvia, no era el ídolo que tenía el que daba la sequía, no era el ídolo que tenía el control sobre los fenómenos atmosféricos, sino Jehová, el Dios Todopoderoso. Y a su nombre. Por eso yo quiero decirte en esta mañana, iglesia, que me escuchas, sabes que tú y yo tenemos un Dios tan poderoso sobre todas las cosas. ¿Sabe que lo que decía ayer de que estos hombres eran gobernados por la palabra de Dios? Y que la palabra de Dios era la que controlaba la historia. Por eso en estos tiempos Dios quiere levantar una iglesia que la controle la palabra de Dios y que controle la situación mundial que se está viviendo. Y a su nombre. Vive Jehová, Acab. Oiga lo que le voy a decir. El profeta debe tener carácter para decir las cosas. El profeta Elías se presentó ante Acab siendo él el rey, y él no le tembló las piernas para decirle esto al rey, porque sabía que había uno más poderoso que el rey. Óigase bien, sabía que había uno más poderoso que el rey. Y muchas veces como iglesia estamos atemorizados a hablar ante los gobernantes, a hablar ante los alcaldes, a hablar ante los ministros, a hablar ante los presidentes, porque los vemos más grandes que nosotros. Yo quiero decirte que la iglesia en esta tierra es más grande que todos ellos, porque tenemos al Dios Todopoderoso. Porque tenemos a un Dios grande que nos gobierna. Porque tenemos a un Dios grande que gobierna el mundo entero. ¿Sabe qué decía yo? Que con esta pandemia Dios muestra que Él tiene el poder sobre todas las cosas. Con esta pandemia Dios muestra que Él es el soberano. Porque aún reyes se encuevaron de la enfermedad. Aún los presidentes, aún los gobernadores, aún los alcaldes, y muchos empezaron a temblar. ¿Sabes una cosa? Dios es el que gobierna sobre todas las cosas, y por mucho que ellos quieren verse más grandes, Dios es más grande. Por eso necesitamos recobrar la autoridad de parte de Dios. Y eso se recobra en el secreto con Dios. Eso se recobra buscando su presencia. Eso se recobra que tú vivas una vida íntegra con Dios, una vida santa, una vida piadosa. Porque cuando tú estás en una situación de esta, en una condición de esta delante de Dios, Dios te va a levantar en estos tiempos, y a ti no te va a dar temor de hablar de parte de Jehová la palabra que Dios ponga en tu boca. Y a su nombre. Por eso necesitamos despertar y mirar quiénes somos.
Y entonces Elías dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La palabra la tiene uno en nuestra boca. Y quiero decirte que no creas tú que cuando Elías dijo esto era por su linda cara. No, viene con un historial delante de Dios. Y todas las cosas que cuando uno está en la presencia de Dios, cuando uno está oyendo, cuando uno está viendo lo que tú hablas, eso se cumple. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo estoy en mi secreto con Dios, en el secreto con Dios, yo estoy oyendo a Dios. Yo estoy viendo y Dios me está mostrando. Dios me está diciendo: mira, la condición del pueblo es así. Mira, el hermano está así. Mira, Julano está así. Yo quiero que para mí, para este siervo mío está esto. Entonces cuando yo estoy en ese secreto con Dios, cuando yo estoy en esa presencia y me paro acá adelante, entonces viene la palabra a mi boca y digo: Dios te dice esto y esto. Vive Jehová en cuya presencia estoy. No necesariamente tiene que venir un hablar en lengua, no, sino que hay una comunión íntima con Dios, donde la palabra de Dios fluye en todo momento en nuestra vida. Y a su nombre, y a su nombre. Por eso los profetas siempre hablaban y Dios respaldaba la palabra. Recuerden ustedes, allá cuando Elías nuevamente se presenta ante Acab, ¿sabe qué le dice Dios en el secreto a Elías? Y lo encontramos unos pasajes antes de ese pasaje de las Escrituras, donde Elías ora por lluvia. ¿Sabe que encontramos unos pasajes antes de ese pasaje, donde Dios le dice a Elías: ve y preséntate acá y dile que yo haré llover sobre la tierra? Eso se consigue en el secreto. Eso se consigue en el secreto, amén. Y dice que Elías fue y se presentó ante Acab. Dice: unce tu carro, porque una lluvia grande se oye. Ya esa palabra estaba en el corazón del profeta. Por eso se necesita en estos tiempos buscar la presencia de Dios, para saber qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas y para saber qué es lo que Dios quiere en el pueblo de Él y todo esto que estamos viviendo. Y a su nombre. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No era por el ídolo Baal, sino por la palabra que tenía el hombre de Dios. Mire, hermanos, si nosotros entendiéramos lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, eso no es de esta tierra. Eso es del mundo celestial, del reino de los cielos. Lo que Dios ha puesto en ti y ha puesto en mí, eso no es, hermano, terrenal. Eso es divino. Divino, amén. Eso es divino. En nosotros está la palabra. En nosotros está la palabra. Y mire lo que sigue diciendo en el mismo pasaje. Dice: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y se cerraron los cielos 3 años y medio, conforme a la palabra del profeta. Porque Dios enseguida toma la palabra y la pone por obra, cuando sale de la boca de un hombre de Dios lleno de su espíritu y lleno de su presencia. Amén. Yo quiero que te pongas en pie allí donde estás. Quiero que te pongas allí en pie y cierra allí tus ojos y comienza a adorar al Dios de Israel, al Dios en cuya presencia estamos en esta mañana. Y empiezas a adorar. Levanta tus manos allí. Levanta tus manos y adora a Dios en estos momentos. Señor, tu presencia está aquí en este lugar. Te damos gracias, Dios. Gracias por tu presencia, Señor. Oh, Señor, tu Espíritu Santo se pasea en esta mañana. Déjate ministrar por el Espíritu en esta mañana. Oh, llena, Señor, llena vasijas en este día. Llena vasijas en este día.
Levántate allí, Kenny. Yo quiero poner una palabra sobre ti en esta mañana. Quiero poner una palabra sobre ti que va a repercutir para toda tu vida. La palabra es esta. Ahora en este tiempo, aunque tengas muchas debilidades, aunque muchas veces eres inconstante, que un día estás bien y un día no, aunque de pronto muchos digan no va a llegar a ninguna parte, yo quiero poner una palabra sobre ti en esta mañana, y es que llegará el tiempo donde Dios te tomará y te afirmará, y que serás instrumento útil en las manos de Dios. Yo no sé cuándo irá a suceder eso, pero pongo esta palabra sobre ti para que gobierne tu vida todo este tiempo que resta. Y que serás instrumento útil en las manos de Dios, y muchos jóvenes llegarán a los pies de Él a través de ti, porque Él es quien lo hace. Oh, te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Oh, grande eres tú, Señor. Grande eres tú, Señor. Levanta tus manos allí, Silvia. Oh, te adoramos, Señor. Tu presencia está aquí. Te dice el Señor, eres profeta. Aún te escogí antes de que te formases en el vientre, te dice Dios. Oh, Señor, gracias. Te dice Dios, yo te restauro ese ministerio y te voy a capacitar. Oh, randa, caba y sí, va. Y te levanto como profeta para los últimos tiempos, porque yo he puesto una palabra en tu boca y no tengas temor en hablarla. Oh, santa, caba y sí, va. Señor, gracias. Levanta tus manos allí, chica. Levanta tus manos. Llena ahora, Señor. Tu presencia está sobre ti. Dios ha puesto una unción sobre ti para ministrar. Dios ha puesto una unción sobre ti para cantar. Oh, randa, canda, vai, sí, va. Tanto es así que eso irrumpe en el reino de las tinieblas. Oh, saca, vai, sí, va. Pero Dios pone una gloria mayor, porque esto apenas es el comienzo, te dice Dios. Oh, santo. Llénala, Señor, más. Llénala más. Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias. Pastor Luis, yo quiero que pases por acá. Toma a tu esposa. Oh, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios. Adórale. Una adoración. Adoran esta mañana porque su presencia está aquí. Tómala allí en sus manos y levanta sus manos al cielo. Del tamaño de la mano de un hombre. Su presencia está aquí en este lugar. Esta es la señal de que oh, gracias por tu presencia. Pasen más acá adelante. Una pequeña nube. Dios pone una palabra sobre ti, siervo. Dios te dice que no es nada lo que has visto, de que la lluvia va a caer, porque Él ensanchará tu ministerio. Dice Dios, te extenderás al norte, al sur, al este, al oeste. Mi presencia irá contigo, te dice Dios, y abriré puertas a tu ministerio. Serás conocido, te dice Dios.
Sanda, canda, ba, y shaba, ba, ba, ba. Muchos llegarán a ustedes, dice Dios, por causa de mi nombre. Oh, randa, canda, ba, y shaba, ba, 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 ba. Tienes una visión grande. Yo te respaldaré en esa visión. Una visión grande. Dios me muestra de emisoras, televisión, expansión. Oh, randa, canta, ba, y shaba, ba. Por cuanto no rehusaste a mi llamado, te dice Dios. Oh, randa, canta, ba, y shaba, ba, ba, ba. Oh, randa, canta, ba, y shiba, ba, ba, ba. Llena ahora, Señor. Más, Señor. Más. Una gloria mayor. Pasarán a otro nivel. Fuego de Dios sobre ellos. Más. Recibe. Llena más. Oh, te adoramos, Señor. 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 Llena más, Señor. Señor, los que tienen don de visión más. Levanta las manos los que tienen don de visión. Recibe más allí. Los que tienen don de visión, recibe más. Ese don se desarrolla más. Oh, randa, canta, ba, y shaba, ba. Los que tienen don de profecía, reciban más. Más. Oh, saca, ba, y shaba, ba, 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 ba. Llena a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Llena a tu pueblo, Dios. Llena a tu pueblo. Pastora Vicky, levanta tus manos allí. Oh, sanda, canda, ba, y shaba, ba, ba, ba. Tienes una palabra en tu boca que Dios te pone. Muchas veces Dios ha puesto esa palabra en tu boca. Tienes un don de profetizar, un don profético. Dios te dice: no calles. No calles, porque muchas veces te envío a que hables y no hablas, te dice Dios. Te he enviado muchas veces a personas con una palabra y crees que son cosas tuyas, pero es mi espíritu, te dice Dios, el que te habla, porque ese don lo he puesto sobre ti. Señor, llénala más, Dios. Llénala más, Dios. Recibe más de Dios allí. Oh, tu presencia. Tu presencia. Dairo, yo quiero que te pongas en pie allí. Levanta tus manos allí y adora a Dios. ¿Sabes que Dios te dice que es el tiempo? Es tu tiempo y que no habrá otro tiempo, te dice Dios. Es el tiempo para lo cual Dios te ha llamado. Porque Dios te ha llamado, te dice Dios. Dios te ha llamado con un llamamiento, con un llamado de parte de Él. Un nombramiento. Y que es el tiempo para que lo ejecutes. Oh, te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Adora a Dios allí. Alábale porque Él vive.